Recibir a un buen amigo, el señor Marcelo Birmacher, escritor que está presentando su nuevo libro, El Rescate del Mesías. Bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Johnny? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Estás bien? Sí. A ver, te invitamos por muchas cosas para hablar de tu libro, esencialmente, pero ya la semana antepasada, ¿correcto? Estábamos preocupados por un episodio que viviste. Estamos pensando el país que viene. El país en general, el país que viene si vuelve el kirchnerismo, el país que viene si vuelve Fernández, con acampes en la 9 de julio, con toma de shoppings, con scratches, y a vos te pasó. A vos te gritaron fascista. Literalmente. Fascista. Me dijo, qué fascista, ¿eh? Y lo miré. Me dijo, vos sos Birmacher, no vas a poder caminar tranquilo nunca más. Así, parado delante mío. Nunca más. Nunca más, sí. Que era una frase que usábamos nosotros, Claro. en los 80, no para gritarla contra un transeúnte, sino para aseverarla respecto a los militares, claro, políticamente, respecto de Videla, Macera y Agosti. ¿Cuándo? Muchachos como estos que me gritaron a mí, apoyaban a Luder y la autoamnistía, apoyaban a los Milani de entonces y a los Milani de hoy, los fascistas apoyaban a Videla, Macera y Agosti, que los había puesto también Perón en el poder, que los había puesto Isabelita, los había ratificado, los querían libres. Estos fascistas, que nos gritan hoy, apoyaban la autoamnistía de Luder, como después apoyaron el indulto de Menem. Pero incluso cuando en el 83, nosotros, un servidor incluido, escribíamos que nunca más la dictadura, no se lo gritábamos a los que iban por la calle, y nunca apoyé el scratch. Ningún scratch, ni siquiera Astiz. Sí. Ni siquiera... Estás en contra del scratch como Pero por como supuesto, es una metodología fascista el scratch, porque nosotros o tenemos la justicia o tenemos las ideas. Izquierda o de derecha, de por centro, supuesto. Es muy violento. Cuando lo agredieron a Brancatelli en Miami, sí, me acuerdo. A mí me invitó a los 2 o 3 días Viviana Canosa a su programa, y sin que nadie dije nada, yo saqué el tema. Es que eso fue un espanto. Yo no digo que esa señora sea fascista, sino que esa es una actitud fascista. Totalmente. Bueno, puede molestar a alguien que va caminando por la calle, pero lo que vos estás trayendo a colación es que se viene una política de Estado así. Que eso es la gravedad del asunto, porque tal vez a Pablo Charri lo escrachó a alguien del otro lado, como efectivamente lo escracharon a Brancatelli, y vamos a seguir todos a defender a Brancatelli. O le pasó a Kicillof, ¿te acordás? Cuando iba con el bebé en el buquebús. Aún peor. Un espanto. Aún peor. Y tengo miedo porque esas épocas ya habían pasado, con lo bueno y lo malo del macrismo, mal económica, pero esas épocas de violencia en la calle habían pasado. Ahí lo dijo bien Jorge Asís el otro día. Le dijo a Macri, usted ya fracasó, ahora deje que fracase otro. Bueno, si vamos a fracasar, que sea en libertad. Prefiero fracasar en libertad. Porque el kirchnerismo ya fracasó. No es que votaron a Macri porque la economía estaba bien, pero lo demás estaba mal. Votaron a Macri porque la situación económica no se soportaba más. ¿Y por qué pensás que...? Porque mentían con la inflación, mentían con la pobreza, mentían con la producción. Habíamos retrocedido a niveles completamente inaceptables respecto de exportación de carne. La industria lechera se estaba yendo al tacho, el campo estaba mal. No es que dijeron, qué bien que estamos con el kirchnerismo, pero preferimos la libertad. No, dijeron, esta situación económica no se aguanta más, la pobreza está creciendo como no crecía desde 2005, o hasta el 2005, entonces vamos a votar una alternativa superadora. Pero aparte, cuando vos lo entrevistaste al candidato a presidente, yo lo escuché el reportaje, te agredió. Sí. Vos no le dijiste que él estaba loco. Vos dijiste, pero que Cristina no va como vicepresidenta, o yo estoy loco. Es una metáfora perfectamente comprensible. Sí, él la puso, en realidad no. Ella lo puso a él como candidato y ella es la que tiene el poder y los votos. Le hiciste una pregunta lógica y él te dijo, el loco sos vos. Eso no pasa, no pasó durante estos 4 años, no pasó. No te agredían los candidatos, los funcionarios. Ahora, pueden agredir a cualquiera por la calle. Yo creo de todos modos que esta agresión que yo sufrí personalmente fue muy significativa, muy focalizada, muy insistente. Pensás que estaba medio dirigida. Sí, no es que fue de casualidad. No, o sea, me vio, pero sabía perfectamente quién era y sabía lo que me decía. Es un plan. No van a poder caminar tranquilos los que no estén de acuerdo con el kirchnerismo albertista. No van a poder caminar. Marcelo, ahora, ¿cómo se ratifica esto? Y porque este gobierno no puso, el de Macri, no puso pósters de periodistas y le pagó a adultos para que lleven a niños a escupirlos. No irrumpió en la presentación de un libro anti-Macri a romper sillas y romper el acto como lo hicieron a Noriega con el libro sobre INDEC. Y no agreden como te agredió a vos
Alberto Fernández. ¿Pero por qué pensás que ganaron, aún con todo eso? Y ganaron bien, Bueno, muy bien. yo justamente soy de los que fue derrotado. No, si hubiera sabido por qué ganaron, hubiera tomado otra estrategia. No te esperabas que ganen. No, para nada, para nada. Y además, yo escucho que le eche la culpa a Durán Barba, a Marcos Peña, me podrían echar la culpa a mí. Yo no lo vi venir por ningún lado y no le echo la culpa ni a Durán Barba ni a Marcos Peña. Evidentemente, el fracaso económico de Macri jugó un papel en esto. Ahora, ¿cuál es el fracaso económico? ¿Es que la Argentina nunca estuvo peor? No, porque en el 89 estuvimos peor, en el 2001 estuvimos infinitamente peor. Es el nivel de predictibilidad. Él dijo, va a haber un buen segundo semestre, y no hubo. Yo voy a bajar la pobreza, no la bajó. Voy a bajar la inflación, no la bajó. Ese es el fracaso. No cumplió con nada de lo que prometió en materia económica. Exactamente. Sí, con infraestructura, sí con el tema déficit, que los ligos se nos pasa completamente por arriba. Claro. Sí con la alineación internacional. Yo creo que este gobierno tuvo la mejor política internacional que hayamos tenido del 83 para acá. Y no sé, antes tampoco. Porque la dictadura es un antes y un después. Debe ser muy difícil evaluar teniendo en el medio a la dictadura de Videla. ¿Sirvió para algo eso? Sí, yo pienso que a largo plazo es fundamental. Al micrófono. Pero es más que 4 años para que eso empiece a dar réditos. Ahora hablamos de tu libro, pero ¿te preocupa que ya estén en libertad Cristóbal López, Gerardo Ferreira, Fernando Esteche, César Milani? Son muy distintos. Son casos diferentes. Pero ontológicamente distintos. No me preocupa para nada que esté en libertad Ferreira o Cristóbal López porque no cometieron crímenes de sangre. Son corruptos. O acusados de corrupción. Entonces cualquier acusado de corrupción, hasta que no se pruebe de manera rigurosa, inapelable, que cometió el delito, yo prefiero que esté libre. Cualquier acusado de corrupción. Zanini, Cristina, el que sea. Porque yo creo que la corrupción, si bien mata sistémicamente. Mata sistémicamente, no por el individuo. El individuo no es inmediatamente peligroso para su prójimo. Entonces yo prefiero la libertad, por supuesto el proceso, no la impunidad, sino juzgado en libertad. Porque prefiero que todo el mundo sea considerado inocente antes que se pruebe lo contrario. Es distinto el caso de Milani y el de Esteche. Esteche es nazi. Es un nazi que va a atacar a judíos en donde los encuentre en la calle. Es un cómplice de la República Islámica de Irán. Esteche, le recordamos a la gente, ex líder de Quebracho, del grupo Quebracho. Exacto, no sé si lo acuchillaron sus propios compañeros. Sí, una interna que tienen ellos. No porque piensen distinto, sino porque resuelven cualquier tipo de diferendo de esa manera. Exacto. Sí. Y después está el caso de Milani, que está acusado de tortura y desaparición. Pero Milani no puede estar preso porque nunca fue considerado... No está en el mismo nivel de procesamiento. No, estuvo preso. No, Milani estuvo preso. Pero lo absolvieron. Lo absolvieron y tiene... Lo absolvieron de una causa, perdón. Y la otra no está avanzada todavía. Pero la otra viene ahora, el juicio la de Ledo. La de Ledo. Me parece que legalmente no tiene que estar preso. Me parece. Pero para vos, Esteche sí. Sí, o sea, si hay que juzgarlo a Esteche, prefiero que esté preso en caso de prisión preventiva. Claro. Pero si vos me das a elegir entre que no está juzgado, que no está sentenciado, en general, libertad o preso mientras se lo procesa, yo prefiero la libertad. ¿El rescate del Mesías qué es? ¿Y por qué tiene actualidad? Me decías recién un poquito fuera del aire. Perdón por los errores fácticos que cometí mientras decía la Milani. Por favor, no pasa nada. Uno decía que hacer es que uno cuando habla es un malabarista. En vivo hablar es muy difícil. ¿Qué te parece? El rescate del Mesías es una novela que vine pensando durante más de 10 años y que publiqué en 2018. Ocurre entre el retorno de Perón en el 73 y el 74. El momento de mayor violencia política en la Argentina en democracia. Nunca se habían matado tantos peronistas como entre el 73 y el 76. Claro. Luego Videla... Lo que desemboca en la dictadura. Superó todas las marcas. Totalmente. Pero entre el 73 y el 76 mataron más peronistas que los que habían matado Aramburu, Rojas, Lanuse y Onganía. Quizás. Si sumás a todas esas dictaduras, mataron más peronistas entre el 73 y el 76. La AAA. Claro, la AAA que... Y los montoneros. López Rega. Exacto. ¿Y qué sentís cuando Horacio González dice, bueno, hay que repensar o hay que tener una valoración positiva de los montoneros? Eso, mi novela trata de un cómico judío que hace shows de humor, obviamente, en esa época, muy difícil de hacer reír,
y desde un colectivo ve cómo una monja asesina a un empresario. El colectivo cierra las puertas y lo lleva a la comisaría. Pero él, por temor, no dice nada. Cuando le preguntan, dice que no vio nada. Entonces la monja considera que él es un aliado. Es una monja de la teología del tercer mundo, que mata empresarios, pero finalmente se termina aliando con montoneros, la monja. Que ese era el origen. Sí. Los montoneros venían del tacuarismo y de las altas... La derecha católica. De la derecha católica, y de las clases altas, ¿no? Bueno, entonces... el sujeto al que la monja mató es el hijo de un militar amigo directo de Perón. Entonces, antes de que llegue el general, los montoneros, esa operación que hizo la monja de matar a ese sujeto, no quieren ni firmarla ni renegarla. No lo hicimos nosotros, pero tal vez sí. Claro. Pero Perón no lo puede saber, Perón no puede tener la firma de esa operación, como cuando mataron a Rucci. Entiende perfecto. Pero en la ficción, ¿no? Entonces tienen que sacar a Mifkad, que es mi personaje, y a la monja de Capital, hasta que quede claro que va a ser Perón. Si se va a poner en contra de los muchachos, o si va a ser indiferente, o va a estar a favor. O la ambigüedad. Y entonces lo mandan a Misiones, donde los montoneros tenían un cierto foco político, hasta que se aclare el panorama. Pero si Perón quiere atraparlo por medio de la ultraderecha peronista y hacerlo cantar, los montoneros no quieren, porque ya descubrieron que no cayó por solidaridad, sino por miedo. Entonces están al acecho a ver si hay que matarlo o lo pueden salvar. En la selva misionera, la monja revela que está embarazada sin pecado concebida, que tiene un hijo sin pecado. Él se llama José, la monja se llama María. Y dice que el padre de su hijo concebido sin pecado es José, Mifkad. Sí, sí. Perfecto. Entonces los montoneros se enteran y piensan que está por nacer el Mesías. Claro. Entonces deciden secuestrarlo y pedir como rescate $60 millones. Ese es el rescate del Mesías. Fuerte, claro. Yo pienso que ese es el tipo de guerrilla que reivindica Horacio González. ¿Y la reivindicó? Sí. Fíjate que uno de los inicios más elocuentes de la guerrilla en Argentina, en el 63, nada menos que contra el gobierno de Arturo Illia. Vos imaginate una guerrilla contra Illia. Claro. ¿A quién se le puede ocurrir hacer una guerrilla a Illia? Es como hacerle una guerrilla a Gandhi. Pero ¿por qué pensás que González la reivindicó ahora, en el 2019, cuando se supone que es un tema ya superado por los... ¿Ves cierto grado de continuidad histórica? Sí, claro. Piensan que hay que resolver los grandes debates argentinos por medio de la violencia. Pero no hay ¿la violencia física o la violencia simbólica? No, física. Está diciendo. Tenemos que reescribir la historia y tener una mirada positiva de la guerrilla de los años 70. Ahora, cuando un funcionario cultural del kirchnerismo, que probablemente vuelva a tener poder estatal. Carta Abierta tuvo mucho poder. Por supuesto. Estatal, bueno, fue director de la Biblioteca Nacional. Sí, exactamente. Eso es que van a ir a las escuelas a escribir, ya no el Eternauta, sino el Firmenich Nauta o el Perdía Nauta. Pero lo está diciendo. No es una investigación que hicimos. Claro. No te lo dedujimos. No, el Eternauta me lo acuerdo perfecto. No, pero Horacio dijo concretamente, tenemos que reescribir la historia. Esos son los libros de historia. ¿Pero hay lugar en la Argentina para eso? ¿No? Evidentemente sí. Ya en las PASO te lo demostraron. Y digamos, porque siguiendo esta misma línea, la semana pasada fue Intratables Gómez Centurión, que es candidato y bastante votado. Del otro lado. Del otro lado. Y cuando le preguntamos sobre la dictadura, porque él una vez dijo que no había sido un plan sistemático para desaparecer personas, que no había sido un genocidio, le preguntamos, ¿usted sigue afirmando esto? Y dijo, claramente, lo sigo afirmando. Un candidato que tiene un núcleo que lo votan. ¿Qué pensás sobre eso? Son dos temas distintos. Uno, plan sistemático para desaparecer personas, sin duda hubo. Violaciones, apropiaciones de niños, una novedad en la cartografía del mal. Y miles de argentinos torturados, primero desaparecidos, luego torturados, finalmente asesinados. Ni en la CIR se había animado a apropiar niños, a secuestrar chicos. No, apropiar. Que es peor que apropiar. Porque además le preguntamos, aún a pesar de que para la justicia esto esté ya aprobado, ya está... Ahora, la palabra genocidio es distinta de todo lo que acabamos de describir. Bueno, nunca en la Argentina se cometieron tantos crímenes y de tanta cualitativa maldad como durante la dictadura de Videla. Nunca se había alcanzado ese nivel de lo que podemos denominar como el mal. Por ejemplo, la violación sistemática de prisioneros,
la apropiación sistemática de niños. Genocidio es otra cosa, no porque lo de Videla no sea comparable con cualquier experiencia del mal en el siglo XX, sino porque el genocidio es dirigirse contra un pueblo, contra una religión. La masacre de Videla contra los argentinos tuvo otra motivación y otro objetivo, pero bajo ningún concepto se puede decir que no hubo una intención sistemática de desaparición y apropiación de niños. Ahora, respecto de Centurión, bueno, Centurión no forma parte del oficialismo. No, al contrario. Le sacó 600.000 votos. Pero, y yo pienso mi que pregunta va más de por qué es tan votado un candidato que está negando que hubo un plan sistemático para desaparecer personas. Creo que en vos misma, en tu misma pregunta está la respuesta. Hay factores de la sociedad argentina que todavía no se reconcilian con el consenso democrático que conseguimos en el 83. Afortunadamente, los que votan a Centurión son muchísimo menos que los que votan a, digamos, Cristina, Horacio González y Alberto Fernández. Son muchísimo menos, porque es más nocivo, no tengo dudas, el apoyo a la dictadura que el kirchnerismo. Es más nocivo. Pese a que el kirchnerismo en su momento también luchó por la libertad de Videla, Macera y Agosti, con Luder, y por el indulto con Menem. Pero es más nocivo apoyar a la dictadura. Eso no tengo duda. Pero hay sectores de la sociedad argentina que todavía no se reconcilian con nuestro consenso democrático. Estamos charlando con Marcelo Birmacher para ir para adelante, ¿no? ¿Qué país te imaginas si vuelve el kirchnerismo al poder? No tengo tanta imaginación. ¿Pero te preocupa? Mucho. Creo que va a ser un país disfuncional que se va a parecer a la época camporista, es decir, un presidente que está muy condicionado por quien lo puso en el cargo, sin saber si tiene que renunciar o seguir. Para vos va a haber lucha de poder entre ellos. Sí, muchas. Y cuando vos me preguntabas por mi escrache personal, que es mínimo al lado de todo esto, pero vos, hoy por hoy, si uno te viene a tirar una piedra, vos lo podés denunciar a la policía. Sí. Las fuerzas de seguridad, de algún modo, todavía están del lado de los ciudadanos inocentes. Si gana el kirchnerismo, esto no necesariamente es así. Cuando asesinaron al fiscal Nisman, Alberto Fernández escribió una nota en La Nación que se llamaba Hasta que el silencio aturda a la presidenta, donde decía que Cristina había encubierto a los sospechosos del crimen contra la AMIA y que había hecho todo lo posible para que no sepamos. Se lo leímos, eso fue una de las cosas que detonó el enojo de Alberto en esa nota que vos citabas antes. Entonces, si las fuerzas de seguridad no protegen al ciudadano común, me parece que cambia radicalmente nuestra convivencia democrática. ¿Cuánto tiene Alberto de Cristina y cuánto va a dejar Cristina que haga Alberto? Me parece que hay una conjetural, frase, obviamente. Sí, por supuesto, pero nadie lo sabe. Yo te voy a decir que antes de escribir mi novela El rescate del Mesías, yo escribí una novela que fue como un embrión, un germen, que se llamó Tres Mosqueteros, que es con el mismo tema. Y en esa novela hay un personaje que viene de Israel y el protagonista le dice, acá pedimos la cuenta así, y le hace el gesto de como un porteño pide la cuenta. Dice, el dibujito con el exactamente. La lapicera, la lapicerita sobre el aire. ¿Cómo se pide en Israel? Entonces Traum, que es el otro, le dice, no, se pide de otra manera, y le muestra, y le dice, pero en todos lados, cuando terminás de comer, te trae la cuenta. Y en todos lados, cuando terminás de comer, te trae la cuenta. Bueno, ella le va a traer la cuenta, ¿no? Nadie puede creer que le hizo llegar gratis a presidente. Hay algo que yo le pregunto a toda la mesa. El día antes de que Cristina lo pusiera de presidente Alberto, que, repito, como con González, no es una investigación, no es una deducción, son los dichos de la expresidenta. Le pedí a Alberto Fernández que sea mi candidato a presidente. El video que todos vimos el sábado de la mañana. Y él dijo, ella me puso como candidato, y Aníbal Fernández dijo, me hubiera gustado que me ponga a mí, le hice un chiste porque ella lo puso a él, ¿no? Bien. Sí. ¿Cuántos votos tenía presidente Alberto Fernández antes de que ella lo pusiera? ¿Cuántos votos tenía quién? Alberto Fernández. Cero. ¿Alguien lo hubiera votado a presidente? No, los votos, la gran mayoría de los votos de Alberto son de Cristina. Yo voy a citar a Johnny Viale. ¿Yo estoy loco o todo el mundo lo votó porque lo puso Cristina? No digas eso porque Alberto se vuelve loco, en serio. Bueno, igual él lo tiene claro, eso me parece, que todos los votos que tiene son de Cristina. Ahora, ¿por qué ella habría de dejarlo
manejarse con autonomía, una vez que gane el poder. Pero si él gana con el 55% de los votos, dice, Sí. los votos son míos, ya está, se terminó, no hay Cristina que valga. Tenemos el caso de Duhalde y Kirchner, que Kirchner se le retobó, Sí, pero se lo comió. la relación no es la misma. Alberto no es Kirchner y Cristina no es Duhalde. Ahora, yo, la verdad que para premoniciones, no es que fui un fracasado serial. Con las elecciones sí, todos nosotros. Sí. Nadie vio. Tampoco insistí tanto en cómo iban a ser los resultados, pero tenía Nadie esperanza. vio 16 No, puntos. ni hablar. 16. No, y cuando ella lo eligió a candidato, yo estaba convencido de que era... Ahora- pero sí puedo hablar del pasado. Claro. Todos tenemos derecho a hablar del pasado. Claro, y a desconfiar del futuro. Exacto, y el pasado fue Ahora, así. Vos 3-4 veces nombraste Israel. Yo sé que es un país que te genera sensaciones encontradas por tu historia, que no vale la pena hurgar, porque no, pero sí es un país que admirás y es un país que te revuelve cosas feas. ¿Qué cosas copiarías de Israel y qué cosas decís, no, esto acá en Argentina no funcionaría nunca? Me parece que son circunstancias. El otro día leía la nota de Laura Di Marco, que empieza señalando el grupo extremista Hamas, que no es un grupo extremista, es un grupo terrorista, criminal, asesino. Extremismo puede ser un grupo de izquierda, radicalizado, pero todos matan a sus propios compañeros. En 2006 mataron a uno de sus lugartenientes por ser gay, crucifican gente, no es que son extremistas, son terroristas. Por ejemplo, la experiencia de los kibutzim, que fue una colonia comunista en Israel dentro del sistema capitalista y electiva. No le obligaban a nadie a entrar y no impedían que nadie salga. Pequeñas colonias socialistas. Sí. No sé si es posible en la Argentina, pero definitivamente tener un campo de cooperativas donde todo el mundo puede ir a trabajar si quiere, donde haya un mínimo de infraestructura y se reparta todo, por lo menos durante 30 años, de manera igualitaria, y a mí me parece que sería un gran avance. La para ciencia, la Argentina. tecnología, digo, por supuesto. Bueno, pero eso ni hablar, Pero te estoy diciendo de lo mínimo para salir de la pobreza. Yo no aspiro a que seamos un país del primer mundo. Aspiro a que dentro de Latinoamérica no seamos el país que tiene más inflación después de Venezuela. Aspiro a que no siga creciendo la pobreza. Ya no te digo la tecnología. Te firmo hoy que nadie se quede sin ir a la escuela. ¿Con qué mínimo nos conformamos? Claro, yo me conformo. Abonás la teoría, viste que hay un gran debate instalado de que nosotros nunca fuimos un país rico y que siempre fuimos un país pobre y que nos convencieron durante mucho tiempo de que sí lo éramos. Por eso ahora Johnny te plantea esto de volver a ser Colombia, no Ginebra. Claro. Claro, o sea, empiece a... Conformarnos conformarnos con ser Perú, ser Colombia. ¿Vos creés que nos hicieron creer que éramos ricos de los viajes a Miami, el iPhone y todo eso? ¿O realmente había una riqueza que existía y que la pudimos disfrutar? Yo creo que somos un país inmensamente rico, objetivamente, en nuestro campo, en nuestra materia prima, en vivir en un continente que no tiene guerras. Okay. Eso es en lo simbólico, aunque también en la tener una potencia cultural que está entre las primeras del mundo. Vos ves el tango, el rock nacional, Borges, Bioy Casares, Fontana Rosa, Francella, Darín. Son muy pocos los países en el mundo que tienen la potencia cultural que tiene Argentina. Alfonsín, haber jugado a los militares. Cortázar. Titi Álvarez. Vuelvo loco. Por supuesto. Bueno, Alfonsín, haber jugado a los militares desarmados, solo por la voluntad popular. Y además, objetivamente, nuestras materias primas, nuestro campo. Es verdad que en el mundo contemporáneo, sin la potencia cerebral productiva, porque cultural la tenemos, no sos un país objetivamente rico. Pero en los cánones del siglo XX sí fuimos un país rico y hoy podríamos serlo. Hay países que han superado catástrofes infinitamente peores que las nuestras. China, con la revolución cultural y el gran salto adelante, mató, sin exagerar, 50 millones de personas. Y, para decirle a la compañera, tampoco fue un genocidio. Lo de China. No fue un genocidio. Fue una masacre monumental. Claro. Multimillonaria, pero no un genocidio. ¿Genocidio cuál es la definición? Es tratar de exterminar a un pueblo o a una religión. Como pasó con los armenios o con los judíos. Exactamente. Un pueblo o una religión. O los hutis y los tutsis en Ruanda. Bueno, recomiendo entonces el rescate del Mesías, ya está, ya se puede... Sí, claro, en cualquier librería, el ebook también. Bien, y también te quiero invitar sí, por supuesto. a mi show, Birmacher se hace cuento en vivo. Mirá.
porque si no puedo caminar tranquilo, por lo menos voy a hacer mi show tranquilo. En el Teatro del Extranjero. Por ahora, que no vengan a romper. No, es el 17 de noviembre, así que pase lo que pase. Bien. El show debe continuar. ¿Dónde? Teatro del Extranjero. Bien. Valentín Gómez, 3380. Bien. Ya pueden reservar entradas en internet. Teatro del Extranjero. ¿Qué haces en el show? Narro mis cuentos, acompañado por el músico Guido Di Carlo. Muy bien. 17 de noviembre, 20-30 horas. Perfecto. Teatro del Extranjero. Son mis cuentos en Clarín, que publico ininterrumpidamente. Excelente. Desde el año 2010. ¿Cuántos dan? 20 años. No, 10 años. No, Desde 2010. Sí, 10 años. Sí, 9. Pero son más de 500 cuentos. Claro. De esos 500 elegí los 7, 8 mejores, Claro. acompañados de canciones basadas en los cuentos. Así que ya tenés tu entrada. Bueno, pueden venir. ¿yo puedo sí, ir? por supuesto. ¿Podemos ir todos? Una, acá? dos, sí. ¿Cuántos somos? Vamos a pagar. No, yo los invito. No, de ninguna 17 de noviembre, De ninguna manera. 20-30 horas. Con todo y dijo los invito, vamos, Sí. vamos. Y al rescate el Mesías. Y el Rescate Mesías lo pueden comprar en cualquier librería. Recomendado. Gracias, Sí. Marce. Gracias, Johnny, gracias a todos. Linda charla. Media hora con Marcelo Belmar, que era Cambiar el 910.